Y le damos la bienvenida a todos. Quiero que se queden con nosotros. Vamos a seguir hablando acerca de la oración. Es un tema importante, yo lo considero un tema vital para los hijos de Dios, ¿verdad? Porque es el medio que tenemos de comunicarnos con Dios. Es el medio de que tenemos para hablar con Dios, para abrir nuestro corazón a Él. Y quiero hacer un pequeño resumen para conectar lo que hablamos la semana pasada. Entre algunas de las cosas mencionamos en el Salmo 25 y hablamos de que la comunión íntima es con aquellos que le temen a Dios. Hablamos de lo que era la comunión. La comunión es cuando dos personas se juntan y tienen un intercambio, ¿verdad? Hay una intimidad, es cuando comparten algo, cuando pueden conocerse mutuamente. Eso es comunión, es tener esa intimidad, poderse conocer, poder hablar, poder abrir su corazón y expresar todo lo que hay en él. Y esto es importante porque es una de las razones por las cuales tú y yo fuimos creados. Dios Padre creó un pueblo, es su pueblo, para tener comunión con Él. Él quería darnos, ¿verdad? Y nos dio de hecho libre albedrío para que nosotros escogiéramos libremente tener comunión con Él. Por eso es tan importante la comunión. Y cuando hablamos la semana pasada acerca de lo que era temor de Dios, dijimos claramente que temor de Dios no es tener temor a que Dios tome represalia en contra nuestra por haberle fallado o por haber hecho algo malo. Simplemente temor de Dios significa hacer lo que Dios le agrada y apartarnos de las cosas que a Dios, ¿verdad?, odia. Eso es lo que es temor de Dios. Es honrarlo, es exaltarlo, es honrar su nombre por lo que Él es, ¿verdad? Rendirle honor y honra a Él por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Eso es temor de Dios, ¿verdad? Y Él tiene comunión con aquellos que caminan en obediencia y que caminan de acuerdo a la voluntad de Dios. Hablábamos que es necesaria la comunión con Dios para conocerlo a Él. Es necesaria la comunión de Dios para conocernos a nosotros mismos, porque es en la intimidad con Dios donde aprendemos a escuchar su voz, donde aprendemos a conocerle a Él, conocer sus caminos, conocer quién es, qué puede Él hacer, de qué Él es capaz de hacer, de cómo Él puede levantarnos, fortalecernos, cambiarnos, transformarnos. Pero también ahí conocemos nuestras debilidades, nuestra fortaleza. Ahí es donde le entregamos aquellas cosas que a Él no le agradan y ahí es donde Él trabaja en nuestro carácter y en nuestra madurez. Por eso es tan importante la comunión con Dios. Es imposible decir que conocemos a Dios y no tenemos comunión con Él. Es imposible. Entonces es importante entender lo que realmente es la comunión. Y hay algo que yo creo que lo mencionamos la semana pasada, pero quiero volverlo a mencionar hoy porque es sumamente importante. Quiero que entiendas esto y que lo entiendas bien, ¿verdad? Porque quiero enseñarte un fundamento importante para tu vida. Y este fundamento es que mi oración por ti, mi intercesión por ti, no sustituye tu tiempo de comunión con el Señor. Tienes que tener comunión con Él. Yo puedo orar por ti, yo puedo orar por tu necesidad, pero si tú no tienes comunión con Él, si tú no buscas su rostro, si tú no tienes ese tiempo en su presencia, si al menos no tienes ese tiempo con su palabra, no aprendes su palabra, no vives por ella, pues realmente no va a ser muy efectiva la oración que yo haga. Nosotros vivimos y tenemos que vivir agradando a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador, a nuestro Dios. Y parte de agradarlo es tener comunión íntima con Él, es conocerle, es abrir nuestro corazón a Él, contarle nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos. Todo esto, Él espera que tú lo compartas con Él. Y es importante tener comunión íntima con Él. Hablamos también de otros versículos importantes, como la en primera de Tesalonicenses 5:17, donde dice orar sin cesar. Y una de las cosas que hablábamos es que pues en este tiempo en que vivimos mucha gente no tiene todo el tiempo disponible para orar, valga la redundancia, pero sí puedes dedicarle cierta parte del tiempo. Orar sin cesar no quiere decir que te vas a pasar las 24 horas del día orando o que vas a dejar de atender a tus hijos, de trabajar para orar. No quiere decir mantener una actitud de oración todo el día, dedicarle cierto tiempo a orar. Tal vez
tienes disponible 15 minutos, tienes disponible 20, media hora, 45 minutos, una hora. Ese tiempo dedícaselo al Señor, pero con calidad y con cualidad. O sea, un tiempo de calidad con Él, un tiempo en el que separas únicamente para estar con Él, para hablarle a Él, para recibir de Él, ¿verdad? Un tiempo en el cual tú te vas a despojar de tu humanidad, le vas a entregar todo a Él. Es un tiempo donde tú le vas a adorar, donde tú le vas a hablar de todo lo que te preocupa, de lo que está sucediendo en tu vida, pero también es un tiempo en el cual tú presentas tus peticiones personales, es un tiempo de oración, porque la oración es un intercambio, tú le hablas y Él te responde, y eso es lo que significa orar. Orar es tener una conversación con Dios, tú le dices algo y Él te contesta. Por eso parte también, y esto lo decíamos también la semana pasada, de nuestro tiempo de oración significa tener un tiempo de silencio en el cual Él pueda responder a nuestras oraciones, donde Él pueda mostrarnos las áreas débiles de nuestra vida, donde Él pueda fortalecernos, donde Él pueda impartir en nosotros. Esto significa también parte de la oración. Y yo le daba algunos, ¿verdad?, ejemplos la semana pasada, pero orar sin cesar significa eso, mantener un tiempo, una actitud de oración. Estás en un lugar y de repente sucede algo, simplemente hacer esas oraciones telegrama, como yo les llamo, en el cual tú dices: Señor, en el nombre de Jesús, protégeme. O Señor, en el nombre de Jesús, no habrá accidente. O simplemente hacer esas oraciones cortas, porque si tú te has mantenido en comunión con Él, y ese era el secreto realmente de Jesús. Jesús oraba en la mañana, Jesús oraba al mediodía, Jesús oraba en la noche. En cualquier hora del día Jesús oraba. Él no tenía, ¿verdad?, complicación para orar. Él simplemente mantenía la comunión con el Padre, y cuando Él salía de la comunión con el Padre, los milagros sucedían, las sanidades, todo lo que Él pues le pedía al Padre era contestado. ¿Por qué? Por causa del tiempo que tenía en comunión con Dios. Eso es mantener una actitud de oración. Tú tienes un tiempo de comunión con Él, sales a la calle, sucede algo, un accidente, lo que sea, y en ese momento tú simplemente envías una oración telegrama. Señor, en el nombre de Jesús, yo estoy bien. En el nombre de Jesús, envío tu protección sobre mi familia. Oraciones telegramas, pero que son tan efectivas como cualquier oración elocuente, simplemente porque has estado en comunión con Dios, porque has mantenido una actitud de oración, y esas oraciones, como son hechas en el nombre de Jesús, van a ser contestadas por el Padre. Y es importante esto saber, porque yo les recordaba también Lucas 18:1, que dice: orar en todo tiempo sin desmayar. Y esto habla de que no solamente debemos de tener una actitud de oración, sino que deberemos orar en todo tiempo por todas las cosas que nos rodean, no solo porque necesitamos pagar la renta o porque queremos una sanidad. A veces se te pierde algo, ora. Necesitas un parqueo, como yo lo decía la semana pasada, ¿verdad? Necesitas un parqueo, ora. Necesitas que se abra una puerta para trabajo, ora. Lo que sea, no importa, no desmayes, no tienes la respuesta inmediata, sigue orando sin desmayar. Oramos en todo tiempo, sin desmayar, creyendo que Dios va a hacer lo que ha prometido, creyendo que si Él lo dijo, Él lo hará. Esto es importante que tú y yo entendemos. No existe tal cosa como orar sin perseverar. Tenemos que resistir. No tienes la respuesta, pero sigues orando. No veo la salida, pero sigo orando, le sigo creyendo. Le pongo fe a mi oración y voy a seguir creyendo que Dios lo va a hacer. Que cualquier cosa que yo necesite, mi Padre Celestial me va a suplir. ¿Por qué? Porque allá en Santiago, ¿verdad?, 5:16 dice que la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Tiene poder. Cuando un justo ora, y dimos la definición de justo, justo es uno que es recto, uno que es transparente, uno que es honrado, pero sobre todo uno que ha sido justificado por la sangre del Cordero. Por eso cuando tú y yo caminamos en obediencia, y de esto pues nuevamente nos lleva al primer versículo que hablamos allá en Proverbios, decía que la comunión íntima es con los que le temen, ¿verdad? Porque los que le temen son los justos, los que han sido justificados, los que caminan en obediencia, en rectitud, en transparencia. Por eso es tan importante que tú y yo entendamos que la sangre de Cristo nos cubre, nos guarda, pero debemos vivir en obediencia. Cuando tú vives conectado a la voluntad de Dios, cuando tú caminas en la voluntad de Dios todos los días de tu vida, cuando tú abres la boca para orar, aunque sea una oración telegrama, una oración cortica, va a ser eficaz, va a ser rotunda,
va a dar en el blanco y tú vas a tener resultados impresionantes. ¿Por qué? Porque es una oración del justo, porque ha sido ya justificado, porque puedes ir al trono de la gracia para el oportuno socorro, porque hay un acceso directo a ese trono. Y esto es importante que tú lo entiendas. También en Santiago encontramos que muchas veces oramos y no obtenemos respuesta porque no oramos bien, porque no estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios, porque oramos de acuerdo a nuestra, ¿verdad? Egoísmo, a nuestro propio parecer y no el parecer de Dios. No hay nada tan impresionante como orar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que es orar la voluntad de Dios? Orar la palabra de Dios. Empiezas a utilizar esas palabras, esas promesas que Dios ha dado en su palabra y empiezas a enviarla y envía. Bueno, nosotros tenemos un ministerio. Aquellos que conocen de cerca el ministerio, pues saben que el ministerio de intercesión de nuestra congregación se llama el Ministerio de las Avispas. Y la razón es porque, ¿verdad?, Él envía sus avispas para que los piquen. Bien conocido, tenemos 2 versículos en la Escritura que lo dicen. Dice que el Señor envía sus avispas para que los piquen. Y yo declaro que mis intercesores los he declarado y los he formado de tal manera que ellos son las avispas de Dios, que cuando empiezan a orar, empiezan a penetrar el territorio enemigo por medio de la oración, por medio de la intercesión profética, por medio de esa palabra, la palabra de Dios que sale como espada. Dice allá en Isaías 49:1 que dice que la espada, sus palabras son la espada que está, la flecha de su aljaba. Y tú sacas esas flechas y empiezas a enviarla. Y empiezas a enviarla sobre el enemigo. Y es importante que tú y yo entendamos que cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo para orar, tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tenemos que orar lo que Él haga su voluntad. Jesús nos dejó ese gran legado en el monte de Getsemaní, donde Él murió a su yo y le dijo: Señor, que no se haga como yo quiero, hazlo como tú quieras. ¿Por qué? Porque en ese momento Él entendió: yo no quiero morir en la cruz, pero es necesario. Entonces, cuando tú y yo vamos a la presencia de Dios para orar, debemos decir: Señor, yo quiero esto, pero haz tu voluntad. A veces le pedimos al Señor que haga su voluntad en nuestras vidas, y cuando no vemos la respuesta que esperamos, creemos que el Señor nos está contestando nuestras oraciones. Lo que no entendemos es que lo que le estamos pidiendo no es la voluntad de Dios, y por tanto Él no nos lo va a dar. Así que tenemos que estar bien entendidos. Señor, cuando le decimos al Señor: haz tu voluntad, debemos entender que no siempre lo que tú y yo le estamos pidiendo es la voluntad de Dios. Así que esto es importante, y yo quiero hablar ahora un poquito acerca del tema de hoy, que es intercesión. O sea, es imposible tener una vida efectiva de oración sin tener comunión íntima, pero es imposible ser un buen intercesor si tú y yo no vamos delante de Dios, tenemos comunión con Él, nos llenamos en su presencia, somos cambiados, transformados y llevados a la imagen del varón perfecto. No vamos a ser nunca perfectos, pero Él nos va a ir perfeccionando de día en día para que Él pueda usar estas vasijas de barro y pueda Él glorificarse por medio nuestro. Como dije anteriormente, yo no puedo hacerlo, pero Él sí puede. Entonces lo que yo puedo hacer es presentar tus peticiones delante de Él, llevarlas delante de Él al trono de la gracia, ¿verdad? A eso nos manda. La Escritura es impresionante, porque cuando uno va a la palabra de Dios, se da cuenta que Dios está buscando 2 cosas. En toda la Escritura dice que Dios busca 2 cosas, impresionantemente. La primera la encontramos en Juan 4, que dice que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero la segunda la encontramos en Ezequiel 22:30, que dice: busqué uno. Fíjense bien, mire lo que dice el Señor: busqué uno que se parara en la brecha, uno que se parara por las naciones, uno que se parara por el débil. Busqué uno que levantase vallado, que hiciese vallado, que los rodeara en oración, y no encontré. O sea, el Señor está buscando
intercesores, está buscando aquel que se para en la brecha, está buscando aquel que hace vallado, aquel que rodea en oración una condición, aquel que empieza a orar y ora y ora y ora una y otra vez hasta que ve la solución, aquel que no se cansa de orar. Y a veces vemos que la gente ora una vez, tira la toalla y dice, ya, that's it. Bueno, Dios no contestó, Jehová dio, Jehová quitó. Esa no es la actitud de una persona que ora en perseverancia, de una persona, de un justo que le cree a Dios y que sigue orando. Los ejemplos en la Escritura son impresionantes en cuanto a la intercesión. Por eso es que Dios dice, busque uno que hiciese vallado, busque uno que se parase en la brecha. ¿Qué es lo que es un intercesor? Un intercesor no es aquel solo que tiene comunión con Dios. Tú y yo tenemos comunión con Dios y todos estamos llamados a la comunión íntima con Él, porque fue uno de los propósitos por los cuales Dios nos creó. Pero también debemos tener oración. Yo decía la semana pasada que realmente, y estoy seguro que a alguna gente como que les habrá costado un poquito entender, la oración no vino a ser real, no fue creada por Dios, no fue la primera herramienta que Dios creó, para nada. No hacía falta la oración porque Adán tenía acceso directo al trono de la gracia. Él caminaba en el jardín del Edén con el Señor. Él hablaba cara a cara con Él. Él manifestaba la misma esencia de Dios. No había diferencia. Dios le hablaba, Él le contestaba. ¿Por qué? Porque Él estaba todavía, no había sido corrompida su naturaleza por causa del pecado. Una vez que vino el pecado a la naturaleza de Adán, ¿qué sucedió? Se corrompió, ya no podía entrar a la presencia de Dios. Dios es un Dios santo y Él necesita que tú y yo seamos santos. Por eso debemos estar justificados para poder interceder en la presencia de Dios. ¿Y qué sucede? Él no pudo entrar más a la presencia de Dios. Entonces Dios, después que esto sucede, después con el aumento del pecado, si usted ve los primeros libros de Génesis, no hablan de oración, no vemos la palabra oración. Hasta el capítulo 20 es que aparece por primera vez en la Escritura la palabra oración, orar. Es la primera vez que vemos a Abraham orando en la Escritura. ¿Por qué? Porque no fue hasta que el hombre falló, no fue hasta que el hombre pecó, no fue hasta que después que Dios hace pacto con Noé, que aparece y hace además pacto con Abraham, que aparece la palabra oración. ¿Por qué? Porque era necesario crear una herramienta, un canal en el cual el hombre pudiera acercarse a Dios. Tú y yo fuimos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Una vez que Cristo nos justifica por su sangre, somos restituidos, ¿verdad?, a la presencia de Dios y podemos tener comunión con Él. Una vez que tú y yo podemos orar, tener comunión, acercarnos a Él, disfrutar de su presencia, ser favorecidos con el privilegio de entrar a la presencia de Dios, entonces es que podemos interceder por otro. Un intercesor no es uno que ora por sí mismo, un intercesor no es uno que ora por sus necesidades. Eso lo hacemos tú y yo como parte de nuestra oración personal, de nuestra comunión con Dios. Un intercesor es uno que se para en la brecha por otros. Es uno que ora por aquel que tiene una necesidad. Es uno que va delante de Dios y trae otro. El ejemplo mayor, mejor e incuestionable es Jesús mismo, que fue el intercesor de los intercesores, que aún en la cruz le dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nos dejó un modelo de intercesión. Jesús nos enseñó cómo interceder por otro, pararse por aquellos que no pueden pararse por sí mismos. Eso es lo que significa oración, es empezar a orar y orar estratégicamente para que Dios se mueva en favor de alguien más, para que Dios responda por alguien más, para que Dios produzca un milagro en la vida de alguien más. Eso es intercesión. Y hay tal cosa como la intercesión y la intercesión profética. Usted y yo debemos ser inteligentes a la hora de orar, ¿verdad? No podemos levantar oraciones. Hay gente que le gusta levantar esas oraciones larguísimas, oraciones muy elocuentes, muy bonitas, con palabras muy sofisticadas, pero tú y yo debemos ir delante de Dios con lo que somos. Nuestras oraciones van a ser escuchadas por el Padre Celestial, ya sea si son
elocuentes, si son sencillas, si son simples. Lo que Dios quiere es que tú hables con Él en tu propio idioma, en tu propio vocabulario, con tus propias palabras, ya sean sencillas, ya sean de la forma que sea, pero Él quiere escuchar tu voz y lo quiere hacer a tu manera. Él quiere que tú le presentes esas peticiones, que tú te pares en la brecha por el perdido, te pares en la brecha por el oprimido, te pares en la brecha por el que está enfermo, te pares en la brecha por las naciones, te pares en la brecha por las almas. Nosotros somos llamados todos a orar, a interceder. No importa cuál sea nuestro llamado en el reino, no importa si alguno me dice, no, es que yo soy un evangelista, pues tienes que orar por las almas de todas maneras. No, es que a mí el Señor me llamó a predicar la palabra, yo no sé nada de intercesión. Entonces no estás cumpliendo con lo que Dios nos llamó. Dios nos ha llamado a orar los unos por los otros, está claro en la Escritura, así que tú y yo debemos orar. Punto. Es parte de lo que somos. Así que Dios está buscando a uno que se pare en la brecha, a uno que levante vallado por las naciones, a uno que levante vallado por los ministerios, a uno que levante vallado por el pueblo de Dios, aún que oremos. Es que la Escritura nos pone a orar, incluso nos pone a orar hasta por los gobernantes de la tierra, aún por aquellos que no nos gustan. Debemos orar, debemos bendecirlo, debemos poner la palabra de Dios, ¿verdad?, a funcionar en sus vidas. Es lo que tú y yo debemos hacer. A muchos les gusta que oremos por ellos, pero no se preocupan por orar. Una de las cosas que en este tiempo de la pandemia ha sacado a la luz es la verdadera condición del pueblo de Dios. Hemos visto en este tiempo que muchos incluso dicen, oh, yo no me voy a conectar hasta que no nos congreguemos en un lugar físico, y yo digo, pero ¿a quién le están haciendo daño? O sea, a mí no, yo sigo conectada con Dios. Ahora, ¿cuántos de la gente que está en su casa hoy día, cuántos están buscando de Dios? ¿Cuántos están teniendo comunión con Dios? ¿Verdad? Porque es fácil para muchos buscar de Dios cuando tenemos una necesidad, pero aquí la Escritura dice que orar siempre y sin desmayar. Quiere decir que debemos de tener comunión con Él todo el tiempo. Debemos tener ese tiempo en el cual podamos, ¿verdad?, hablar con Él, estar con Él y además interceder por tus hijos, por tu familia, por tu matrimonio, por tu finanza, por todo lo que te rodea. Muchos están atravesando situaciones difíciles, pero llaman y me dicen, ay, pastora, ore, pero Dios me va a escuchar a mí, pero Dios también te quiere escuchar a ti. O sea que yo no solamente, yo me quiero unir contigo, no quiero que tú me eches la carga a mí, sino vamos a unirnos y vamos a orar los dos juntos por tu necesidad. Y eso es importante. Dice la Escritura que un intercesor es aquel que va e intercede, es un mediador, es un mediador. Así como la Escritura dice que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, un intercesor es un mediador entre el necesitado y Dios. Simplemente yo tomo la carga de esa persona y se la pongo a Dios delante. Y le digo, Señor, aquí está. Esta persona tiene una necesidad. Queremos orar por esta necesidad. Queremos que tú te muevas a favor de esta persona. Y empezamos a orar con la palabra de Dios para desatar la voluntad de Dios sobre esa vida. Para que Dios abra el camino. Para que Dios abra la puerta. Para que Dios derrame bendición. Para que vengan los cielos abiertos sobre esa vida. Necesitamos realmente tener esos tiempos de comunión. Regresar a lo básico en nuestras vidas, buscar esas herramientas que nos han dado éxito en el pasado. Dios no va a abrir una puerta en tu vida si tú no vas a su presencia. No basta que yo ore por ti, no basta que yo ore por tu familia. Tú te tienes que parar en la brecha por ello. Tú tienes que reparar por ti. Esto es lo que dice Isaías 58:12. Dice que los intercesores son los reparadores de portillos, los que, ¿verdad?, van ahí reparando lo que se rompió por medio de la intercesión. Yo hablaba ahorita acerca, ¿verdad?, de las avispas, y la palabra avispa, el original es la palabra davar, que es una palabra muy importante en el hebreo, porque la palabra davar quiere decir arreglar con palabras. Por eso es que enviamos las avispas y la enviamos con la palabra de Dios, para que esa palabra comience a reparar lo que fue roto, comience a reparar lo que fue dañado, comience a reparar, ¿verdad? Por eso somos reparadores de portillo, a reparar esa familia que necesita restauración, a reparar esa vida que está atada a una adicción, a reparar aquella vida que ha sido tocada por la enfermedad,
enfermedad, tal vez por un cáncer, tal vez por una situación difícil. Yo no sé cuál es la situación que estés atravesando, pero sí te puedo decir en esta noche, los reparadores de portillos son los intercesores. La palabra intercesión en la Escritura es una palabra que se llama, es la palabra paga en hebreo y quiere decir dar en el centro del blanco. O sea, tú envías una flecha y es dar en el centro del blanco. Esa es la palabra paga, lo que quiere decir. O sea, cuando un intercesor se para y empieza a orar y empieza a enviar la palabra de Dios, lo que está haciendo es enviando flechas para dar en el centro del blanco. Y así es como tú quieres orar. Por eso es tan importante orar con la palabra de Dios. Y yo quiero en esta noche darte algunos tips de cómo orar efectivamente cuando intercedemos. Y uno de ellos es, obviamente, siempre vamos a orar en el nombre de Jesús al Padre. Vamos a orar la voluntad de Dios, que es su palabra. Si tú quieres ser un verdadero y efectivo intercesor, tienes que conocer la palabra de Dios. No existe tal cosa como orar efectivamente, interceder inteligentemente si no conoces la palabra de Dios. Tienes que tener el fundamento de la palabra de Dios que te respalda, que te ayuda, que te aviva y te hace efectivo, porque estás enviando esa palabra que repara, esa palabra que cubre, esa palabra que protege, esa palabra que hace lo que Dios quiere que haga, porque nunca regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviado. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso es tan efectiva, porque es Dios mismo, es su persona obrando, penetrando, cambiando, transformando. Necesitamos orar la voluntad del Padre y lo hacemos orando la palabra de Dios, orando como Dios lo haría, actuando como Él lo haría, manteniendo nuestra vida, ¿verdad?, alineada a la voluntad de Dios. Cuando una persona vive en justicia, o sea, es un justo, quiere decir que vive en la justicia de Dios, que camina en la justicia de Dios. Cuando abre su boca, lo que está desatando es puro poder. Mire, yo le digo a usted que si usted es un justo, usted es alguien que vive de acuerdo a la voluntad de Dios y usted toma la palabra de Dios y usted dice: Señor, en el nombre de Jesús, por las llagas de Jesucristo, esta persona ha sido sanada. Así que ahora mismo yo reprendo todo espíritu de enfermedad. Y usted empieza a orar con la palabra de Dios. Yo le garantizo que lo que usted está desatando es poder, suficiente poder en los cielos para que se desate esa voluntad de Dios sobre esa vida sobre la cual usted está orando. Es lo que hizo Jesús. Una vez más, el intercesor de los intercesores fue el que reparó nuestras vidas, reparó lo que estaba dañado, reparó lo que estaba roto, reparó todo lo que estaba, ¿verdad?, atado. Él vino, murió por ti y por mí, nos limpió con su sangre, nos justificó, y ahora no solo tenemos acceso a la presencia de Dios, no solo podemos hablarle, sino podemos escucharle, y además de ser nosotros restaurados, podemos ayudar a restaurar a otro. Eso es importantísimo. Tú y yo no podemos cumplir la voluntad de Dios si nosotros no tenemos comunión con Dios, porque nunca vamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios a menos que vayamos a la presencia de Dios. Así que esto es importante. Recuerda, reparadores de portillo. Eso es lo que somos cuando comenzamos a interceder por los que nos rodean, interceder por las necesidades de otro, anteponer las necesidades de otro por las nuestras. Jesús dijo que qué mayor era aquel que da su vida por el amigo, por el que ama. Eso es lo que hizo Jesús, dio su vida por nosotros. El intercesor de los intercesores intercedió. Sé que está a la diestra del Padre, que Él nos justificó. Así que cuando el acusador, aquel que nos acusa de día y de noche, aquel que está provocando problemas de día y de noche, viene contra nosotros y va a decirle al Padre: este pecó, este mintió, este hizo aquello. Jesús, que está a la diestra del Padre, dice: está justificado. Justo es, mi sangre lo limpió, mi sangre lo cubrió. Por eso es importante que mantengamos
comunión con Él. Es importante que tú y yo mantengamos una comunión íntima y estrecha para poder interceder, para que cuando tú abras la boca para interceder, nada ni nadie te pueda detener. Sea poder disponible, sea poder que repara, poder que destruye las obras del mal, poder que edifica. Eso es lo que hacemos tú y yo cuando comenzamos en ese momento a interceder por las necesidades de otro. Hace muchos años atrás, yo recuerdo que más de 20 años, estábamos aún, no trabajábamos a tiempo completo en el ministerio, tenía mi trabajo secular, mi esposo también, pero yo estaba tan impresionada con la intercesión. Yo decía, yo quiero eso. Yo veía a los intercesores orando y decía, yo quiero eso es para mí. Era como que el baby me saltaba en el vientre, ¿verdad? Porque yo quería orar, yo quería interceder. Y obviamente no tenía la experiencia, no conocía mucho de oración. Yo solamente veía a los intercesores, y es que usted aprende realmente a orar viendo a otros orar. Y yo decía, ay Señor, eso es lo que yo quiero. Y empezamos a orar. A las 5 de la mañana nos juntábamos en el teléfono, porque yo tenía que colgar el teléfono y salir a trabajar, llevar a mi hija a la escuela. Y bueno, era todo un corre-corre en esas mañanas tremendas. Y nos despertábamos a las 5 de la mañana y nos conectábamos por teléfono 4 personas. Un grupo de 4 empezábamos a interceder, intercedíamos por las almas, intercedíamos por el ministerio, por la presencia, por la expansión del reino. Mira, era impresionante y se formaba aquella gran guerra allí, pero llegó un punto en que ya no era suficiente. Así que me uní al equipo de intercesión. Ya luego empezamos a ir a las 5 de la mañana a la iglesia, ya físicamente a orar a las 5 de la mañana, pero no era tampoco era fácil, ¿verdad? Pero luego empezamos a trabajar a tiempo completo y ahí comenzamos a orar. Orábamos, éramos intercesores a tiempo completo. Pasábamos todo el tiempo orando y nos íbamos a un cuarto oscuro con música y empezábamos a interceder, y teníamos no solo intercesión, sino ya era guerra espiritual. Y ganamos unas victorias impresionantes ahí. Y tuvimos unas experiencias preciosas con el Señor. Aprendí mucho de Él, orando, intercediendo, pero también aprendí de mí. Aprendí cuáles eran mis debilidades y fortalezas, y cuáles eran las áreas en las que Dios tenía que todavía trabajar en mi vida, donde Dios tenía que perfeccionarme, porque eso es lo que aprendemos en la presencia de Dios. Aprendí cuál era mi verdadero llamado. Dios abrió mis ojos espirituales, me mostraba visiones en las cuales yo podía ver lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual, y así es como nos fuimos perfeccionando. Cuando empezamos a abrir el ministerio, tuvimos al principio, yo siempre pues traigo esta anécdota y le decía que yo era Zoila, ¿verdad? Porque yo soy la que limpia, soy la que contesta el teléfono, soy la que ora, soy la que lo hacía todo, ¿verdad? Porque al principio pues uno lo tiene que hacer todo, no le queda de otra. Pero fueron tiempos maravillosos donde Dios nos formó, nos llevó a la intimidad, nos mostró tantas cosas impresionantes, y hoy día tengo que darle las gracias a Dios. Estoy muy agradecida con Dios, porque yo recuerdo que cuando fuimos a abrir el ministerio, yo le decía, Señor, yo oraba por los obreros, por aquellos que iban a servir, y yo le decía, Señor, yo quiero que tú me traigas intercesores, pero intercesores verdaderos. Yo no quiero que me traigas a aquellos que vienen a orar porque tienen una necesidad, y cuando su necesidad es suplida, se van. No, yo quiero intercesores de verdad. Gente que sabe orar, gente que se para en la brecha, gente que son verdaderos reparadores de portillo. Si son 5 nada más, con 5 me conformo. Si son 20, 20. Los que tú quieres enviarme, pero quiero intercesores que verdaderamente vayan a la presencia de Dios, que paguen el precio, pero que traigan los rompimientos, que paran en el espíritu las victorias, que produzcan efecto, porque realmente es así como podemos hacerlo, ¿verdad? Yo decía, Señor, en el nombre de Jesús, tráeme buenos intercesores, verdaderos reparadores de portillo. Y hoy por hoy le doy gracias a Dios, porque verdaderamente tenemos un buen equipo de intercesores, gente que a través de los años ha estado parado en la brecha, orando, intercediendo. A veces el Señor me decía, me mostraba el rostro de alguien y yo los ponía a orar y no querían orar porque nunca habían orado,
¿verdad? Era lo mismo que yo había vivido. O sea, nadie me enseñó a orar, nadie me mostró cómo hacerlo. Y de repente el Señor me decía, esta persona, aquella otra persona. Y los poníamos a orar. Yo recuerdo que hasta se me escondían debajo de las bancas de la iglesia porque no sabían cómo orar y todo. Pero hoy por hoy son formados. Y así como dice la Escritura que Jesús era varón de dolores, ¿verdad? Porque esforzado, ¿verdad? Que lo había, por lo que había sufrido. Pues estos intercesores son hombres y mujeres que verdaderamente han pagado el precio, que han orado, que realmente han demostrado su fidelidad al ministerio y que sabemos que tienen una relación con Dios. Y hemos visto la mano de Dios obrar en nuestra casa espiritual una y otra vez, una y otra vez. Y el Señor mostrarle las estrategias de oración, mostrarle las estrategias de guerra, cómo orar, cómo compartir esto. Y sobre todo son gente que han establecido, porque hemos entendido que es importante establecer una relación con el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es el único que nos ayuda a interceder con gemidos indecibles. Él intercede en nosotros, por nosotros, a través de nosotros, y además es el único que nos guía a la justicia y a la verdad. Y cuando los intercesores nos juntamos y empezamos a orar y empezamos a interceder por los distintos motivos, hemos visto la mano de Dios maravillosamente pues hacer algo impresionante, ¿verdad? Estamos pero que muy contentos con lo que los intercesores que Dios nos ha dado, pero hemos visto resultados, hemos visto que la oración es eficaz, hemos visto que la oración funciona, hemos visto que cuando le creemos a Dios y oramos y vamos a su presencia y nos despojamos de nuestra humanidad y le pedimos, Señor, ya lo intenté en mi fuerza, hice lo que me era posible, no logré los resultados esperados, aquí estoy delante de ti, ayúdame, fortaléceme, levántame, muéstrame qué debo hacer, dame la confirmación de qué es lo próximo paso, la próxima acción a seguir. No tienes que orar exactamente como yo lo hago o como lo hace otra persona, porque Dios nos ha hecho únicos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado la misma habilidad una vez que tú y yo somos justificados y podemos ir al trono de la gracia. El hecho de que tú ores de una forma y yo ore de otra no quiere decir que tú eres más efectivo o que yo soy más efectivo, simplemente quiere decir que como Dios nos ha hecho diferentes, somos diferentes personas en el reino, pues es la forma que Dios tiene para usarnos. Pero yo no quiero que usted se desanime si usted no ora igual que yo o no ora igual que alguno de los intercesores nuestros. Eso no quiere decir nada. Siga orando, siga intercediendo, siga buscando el rostro de Dios. Dios te va a dar la victoria y no te olvides nunca que la oración del justo tiene poder. Que Dios nos ha mandado orar los unos por los otros, que oremos siempre y sin desmayar, que mantengamos esa actitud de oración en la cual en cualquier momento enviemos esa palabra. Yo recuerdo que nosotros cuando comenzamos la iglesia, tenemos una iglesia pequeñita, claro, el ministerio creció antes, después, ¿verdad? Pero en ese momento cuando comenzamos la iglesia era pues, como toda iglesia, era pequeña y había cerca un lugar de yoga. Y cada vez que yo pasaba por el lugar, yo decía, Señor, se cierra en el nombre de Jesús. Y eso solamente manejando, o sea, esas son mis oraciones telegrama. Señor, se cierra en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué? Se cerró. Luego teníamos otro lugar y habían a las 12 del día, santeros, todos empezaban con sus tambores, tacata, 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 todos los días a invocar sus dioses y vamos a dejarlo así. La cosa es que yo siempre decía, Señor, se seca la fuente de poder que los sostiene. Esa era mi oración. No me ponía a hacer guerra, no me podía decir muchas cosas, sino siempre, Señor, en el nombre de Jesús, se seca, ¿verdad?, la fuente que los sostiene. Y eso era todo. Así hasta que se cerró nuevamente. ¿Por qué? Porque la oración del justo tiene poder. Cuando hay un justo que abre la boca y se para en la brecha, no importa lo que sea, contra lo que esté orando, contra lo que esté, ¿verdad?, intercediendo, tiene poder. Y no podemos desmayar. Oraste una vez, no dio resultado, ora una segunda vez. Oraste una segunda vez, no dio resultado, sigue orando hasta que dé el resultado esperado. Yo quiero recordarte que Elías, cuando subió al monte Carmelo y oró 7 veces, tuvo que parir la lluvia en el espíritu. Si tú quieres que lluvia venga a tu vida, vas a tener que orar. No solamente vas a depender de mi oración por ti, sino que vas a tener que ir a la presencia de Dios y orar hasta que la lluvia sea desatada. Orar hasta
parir ese rompimiento en el espíritu, provocar que los cielos se abran con tu oración, provocar que algo suceda, que esa lluvia de bendición que tú necesitas venga a tu vida. No basta con que yo ore por ti, no basta que un pastor ore por ti, no basta que alguien se ponga de acuerdo para orar por ti. Dios quiere escucharte a ti, porque tú vas a tener mayor efectividad sobre tu necesidad que la que yo pueda tener.